Pero bueno, se hizo el intento y no se pudo. ¿Por qué dice que sacaron a Daniela? ¿Alguien la saca a propósito o es un error de la plataforma? No, fue un problema con la grabación. No pareció que para que se empezara la grabación tendría que ser, la iba a sacar. Órale, qué loco. Bueno, pero sí puede Y, entrar, ¿no? pero sí puede regresar, sí, no es permanente. Va, perfecto. Ok, gracias. Sale, bueno, entonces, ¿qué es una curva en el plano? Y dice Denise, una cosa bárbara. A ver, ¿qué dirían? La gráfica de una función. Mm, ¿De cualquier función? No. um, es que no sé. ¿Continua? ¿Sí tendría que ser continua? ¿De dónde a dónde? Pues en su dominio, ¿no? ¿De dónde a dónde? ¿Ese dominio dónde está? De RR. Ok. ¿Y qué le vas a pedir? Pues que sea ¿Solo continua. continuidad? Ah, A ver, ¿queda claro por qué continua? ¿Por qué están pidiendo que sea continua? Ajá, como la gráfica de la función de Dirichlet, ¿verdad? Para que sea conexa. Muy bien. Pero si el dominio no es conexo, aunque la función sea continua, no pueden garantizar la conexidad de la gráfica. Entonces, ¿qué se tiene que pedir? Continua y de conexo, ¿verdad? Bien, Lola. Ahora, este, son ejemplos de curvas en el plano. ¿Qué cosa? La gráfica. ¿Sí está claro? La gráfica de F. Lo vuelvo a poner aquí para que quede claro. Ahora, pero la circunferencia es una curva en el plano, ¿verdad? ¿Sí o no? Y no es una de estas gráficas. Sin embargo, la circunferencia, esta circunferencia, vamos a pensar que es unitaria por lo pronto, de radio 1. Sin embargo, entonces, ahorita vamos a pensar si podemos verlo como uniones, pero por lo pronto, ¿qué es lo que sí saben? Que es la imagen de la función f de t, bueno, hay f de t con f de t igual a coseno de t, seno de t con t de 0 a 2pi. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué desventaja hay de trabajar con
uniones de gráficas, Max. Fíjate. Si f1 de x es igual a la raíz de 1 menos x cuadrada y f2 es igual a menos la raíz de 1 menos x cuadrada, entonces la circunferencia unitaria con centro en el origen es la unión de la gráfica de f1 con la gráfica de f2, tomando la x entre menos 1 y 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bueno, pero podrías pedir que la unión sea conexa, ¿no? Para que te quede como la curva, como una curva, ¿sí o no? Pero hay otro problema. Bueno, ¿cuál es la ventaja de ver a la circunferencia unitaria de esta manera, con esta parametrización, respecto a verla así? Bueno, un problema es que al verla así, no podemos usar el cálculo diferencial ¿en dónde? Si aquí está la gráfica de F1 y aquí está la gráfica de F2, ¿dónde no podemos usar el cálculo diferencial? No, en los extremos del dominio de las funciones que están definidas en menos 1 y 1. Acá, las funciones son no derivables. F1 y F2 no son derivables en menos 1 y 1. En cambio acá, pues el problema es si la parametrización es derivable en su dominio. Bueno, pero para eso tenemos que ver qué significa que sea derivable. Y bueno, la respuesta va a ser que sí, pero obviamente nos va a tomar unos días ver por qué. Sí, está aquí en la página anterior. Entonces, Jordan le pareció bueno considerar que si ustedes toman una función de un dominio en R a R2 continua, D conexo, o sea que es un intervalo, ¿verdad? ¿Acotado o no acotado? Ajá. La imagen
de f es una curva de Jordan. O según Jordan. En tal caso, observación, en tal caso, es siempre una curva en el sentido intuitivo que tenemos. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque Peano probó lo siguiente. Existe f del intervalo 0, 1 al cuadrado unitario continua y sobre. ¿No está loco esto? No hay caras de sorpresa. Seguimos consternados porque mañana nos va a cargar San Juditas. A ver, ya concéntrense en la clase, por favor. Voy muy rápido, José Ángel. Básicamente, lo que nos dice Peano es que con funciones continuas podemos colorear el cuadrado unitario como lo hemos hecho toda la vida. O sea, agarras tu colorcito y puedes rellenar con color tu cuadrado de manera continua. Claro que intuitivamente, pues, lo podemos hacer porque estamos al colorear, la punta del color o una crayola o un gis o lo que sea, es una punta gruesa, ¿no? Y bueno, pues claro que así se ve claramente que se puede rellenar el cuadrado, pero en el fondo la idea es la misma. Sí se puede, aunque la punta de tu color con el que vas a colorear de veras sea un punto con el que vas recorriendo continuamente el cuadrado y sí se puede rellenar. Qué loco, ¿no? Más loco aún. Más loco. Existe función del intervalo cerrado AB a R3, tal que la imagen de la función f es, por ejemplo, un cubo. O sea, no solo puedes colorear cuadrados, sino cubos. Y obviamente continúa la función. Tiene que ver, pero acuérdate que las biyecciones no necesariamente son continuas. ¿Qué es lo que no se puede? Ojo. No existe f del intervalo 0, 1 al cuadrado unitario biyectiva y continua. Esto no existe.
Eso sí que no existe. Si tú quieres colorear al cuadrado unitario con tu intervalo continuamente, pierdes la biyectividad. Y lo que pierdes es la inyectividad, ¿verdad? O sea, porque aquí son 3 propiedades. Intuitivamente es como cuando coloreas un cuadrado con tu color. Tienes que ir repasando, ¿no? Por varios lados y trata de colorear un cuadrado con una pluma de manera que lo hagas inyectivamente, Max. No se va a poder. Bueno, ya con la pluma es difícil. Se va a poder porque el grosor de la punta de la pluma, pues sí tiene un grosor. Pero ya en el caso de rellenar un cuadrado coloreándolo con una pluma de punto fino, ya se pone canijo, ¿verdad? Si eres paciente, lo vas a poder hacer porque la punta tiene un grosor. Pero cuando tú te estás tomando una función de R en R2, la punta de tu color es un punto en el sentido de que el área es 0 de la punta. Es un punto en el plano. Y no vas a poder rellenar el cuadrado de manera biyectiva y continua. Lo puedes hacer biyectivamente, sí, pero no lo vas a poder que a la vez sea continua. ¿Por qué se puede biyectivamente? Porque la cardinalidad de este conjunto con la de este conjunto sí es la misma. ¿Sale? Bueno. ¿Se puede más loco? ¿Qué dirían? Así es. Existe f del intervalo AB cerrado a Rn continua, tal que la imagen de f es un hipercubo de dimensión n. ¿Qué sería más loco que eso? Porque si eso no está suficientemente loco, ¿qué está más loco todavía? Ajá. ¿Un hipercubo infinito? Eso. ¿Cómo ven eso? ¿Puedes colorear continuamente? Ay, no. A R infinito, continuamente. Continua. Tal que la imagen de la función f es un cubo de dimensión infinita. No, eso ya es extra, Luis Rodrigo. Quienes les interesa este tipo de temas, en cursos de topología lo pueden ver. ¿Sale? Ya, es probadita. Y alguien dirá, ¿y qué es eso del cubo de dimensión infinita? Ahorita olvidé el nombre, porque tiene nombre este cubo. Ay, tiene nombre, lo olvidé. Déjenles mando la foto. Este se llama el cubo de Hilbert. Y no es tan extraño, ustedes ya habían trabajado con este espacio. Este conjunto es el conjunto de sucesiones de números reales que están entre 0 y 1. Ese conjunto de sucesiones es este conjunto. Y a ese conjunto se le llama cubo de Hilbert.
Entonces, el cubo de Hilbert es el conjunto de sucesiones tal que xk está en el intervalo 0, 1 para toda k. No, y hay conjuntos mucho más locos que esto. Esto es en el zoológico de los conjuntos compactos extraños. Este es una cosa común y corriente. No es tan raro. ¿Sale? Bueno. Obviamente no me voy a meter en nada de eso. Simplemente les estoy compartiendo un poquito de, de cosas, de cultura matemática, para ayudarles a expandir su imaginación y que vean que hay todo un mundo de cosas por descubrir. Pero obviamente, en todos estos casos, en particular, si la imagen de F es el cuadrado unitario, este conjunto en el plano es una curva en el plano. Una curva de Jordan, sí, pero ¿qué puedes decir? Que las curvas de Jordan no son siempre curvas en el sentido intuitivo de curva, ¿verdad, Max? Bueno, y no va a ser una curva, no solo en el sentido intuitivo, sino no es una curva, una vez que se pueda definir con mayor rigurosidad qué cosa es una curva. Entonces, por lo pronto, ¿qué le piden? ¿Qué más le piden a F de un intervalo en R a R2 para que la imagen de la función sea una curva en F, en R2, perdón? No, en el sentido estricto es una curva de Jordan, en el sentido estricto no es una curva cuando la imagen te da algo así. ¿Ok, Max? Una curva de plano es una curva de Jordan, pero no es una curva en el sentido estricto. El problema es que, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una curva en el sentido estricto? Entonces, por eso es la pregunta. No es suficiente con que el dominio sea conexo, con que la función sea continua para que la imagen sea una curva. Pero fíjate que no hemos dicho si la curva de Jordan tiene picos o no tiene picos. Ok, entonces, si pides inyectividad, habrá curvas que sí son curvas, pero que no sean imagen de funciones continuas. Por ejemplo, en el caso de la circunferencia parametrizada, tomamos el dominio como un intervalo cerrado. Esta función no es inyectiva en este intervalo, porque f de 0 y f de 2pi vale lo mismo, ¿están de acuerdo? Empieza en 0, recorre la curva, y cuando
el parámetro t vale 2pi, regresamos al mismo punto de inicio, no es inyectiva. ¿A qué te refieres con que sea reprobable en todos sus puntos, Jorge Luis? Derivable. No me quiero meter a ver si las curvas de Penos son derivables. ¿Sale? Ahorita no me voy a meter en eso. Fíjate, piensa en lo de... En la parte de... Vamos a retomar lo que dice Max de la inyectividad. A ver. Voy a agregar eso. ¿Qué pasa si pedimos inyectividad? ¿Qué parte no se entiende, Emiliano? Es una función continua de ahorita de R a R2 en un intervalo. Eso es todo. ¿Qué parte no se entiende? Por ejemplo, la circunferencia, ¿no? ¿Sí? Sí lo puse en la definición, ¿no? Que sea continua. Si no, tengo que corregir esa hoja. Esta es una curva de Jordan, ¿lo ves? Es continua. ¿Por qué es continua? Porque las funciones coordenadas son continuas. Eso ya está claro, ¿no? ¿Sale? El dominio es un intervalo. Ya, curva de Jordan. ¿Sale, Emiliano? Bien. Ahora, la circunferencia. Si ustedes piden para considerar una curva que exista, a ver, existe f de un intervalo en R a R2 inyectiva continua, tal que la imagen de f es la circunferencia. Vamos a tomar la unitaria otra vez. ¿Cuál es la frontera de la imagen? ¿Quién es la frontera de la circunferencia? La circunferencia. Sí, ¿no? Tiene interior vacío. ¿Sale? Ahora, a ver, toma f de t igual a coseno de t, seno de t. En lugar de tomar el intervalo cerrado, te lo tomas semicerrado. No sé si notan que así f ya es inyectiva. O sea que la misma curva tiene dos parametrizaciones, una inyectiva y la otra no. Una definida en un intervalo cerrado y la otra en un intervalo semicerrado. Tiene dos parametrizaciones. Si quieren le pongo aquí F2. F2. Entonces, la imagen de F2 es igual a la imagen de F. ¿Sale? Entonces, una curva
en R2 puede tener más de una parametrización. ¿Qué quiere decir que tenga parametrización? Entonces, si la imagen de F es una curva, que esto todavía no lo he precisado, simplemente queda así ambiguo. Decimos que F, la curva la llamamos, la curva es C, un subconjunto de R2. Decimos que F es una parametrización de C. Y la variable de F es el parámetro. ¿Vamos bien? Ahora, pregunta. Otro ejemplo. Tomen la siguiente curva, un trébol. Bueno, pero no exactamente un trébol, que sí se junte aquí. ¿Es una curva del plano? Una flor de 4 pétalos. Ajá. ¿Es una curva? ¿Cómo ves, Max? Pues sí, Pues, ¿no? Sí es una curva en el plano. ¿Tiene parametrización inyectiva? es que no tiene que ser inyectiva para que sea una curva, ¿o sí? A ver. ¿Habrá alguna función definida en un intervalo continua que sea inyectiva y su imagen te dé esta curva, Max? Pero piénsalo. Aunque tú cambies de coordenadas, empieces donde empieces, ¿cuántas veces tienes que pasar por este punto? Por el cruce. Si tú empieces donde empieces, aunque empieces aquí en el puntito, imagínate que el intervalo es semiabierto, entonces no tomas este punto y te recorres así. La primera vez que pasas, no pierdes la inyectividad porque el intervalo fue abierto por la izquierda. Pero una vez que pasaste por aquí, una vez que haces el primer pétalo, cuando hagas otro pétalo, ya no te queda más que pasar por ahí para pasar a otro pétalo, ¿lo ves? ¿Lo ven todos? Sí, Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? que no tiene que... ¿Sale? Estaba pensando en que fuera continua y otra cosa más, pero no sé. Entonces, ¿qué le falló a la curva de Peno? ¿Por qué dejó de ser curva? La imagen te da todo el cuadrado. ¿Qué falló? La imagen fue muy gorda, ¿no? O sea que si el problema es que la imagen es muy gorda, ¿cómo lo podemos resolver?
por el momento. ¿Que la imagen es abierta? No. No, porque la imagen es un cuadrado compacto, pero es todo el cuadrado relleno. Sí, sí, cierto. ¿Le quitamos No. el relleno? No. No, a ver, díganlo bien, piénsenlo bien. En estos ejemplos de curvas, ¿qué tiene en común este pétalo, esta rosa, con la circunferencia y con las curvas que ustedes consideren que sí son curvas en el plano? Lo del interior, ¿verdad? Porque si la imagen de F es el cuadrado unitario, entonces el interior de la imagen de F es no vacío. Y chequen que en todos los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, una curva que no tenga estos extremos, por ejemplo, ¿quién? La curva f de t, t, con t en el 0, 1 abierto. ¿Cómo es la imagen de la función? Es el segmento de la identidad, pero sin el 0, 0 y sin el 1, 1. ¿Lo ven? ¿Es cerrado este conjunto? Esto sí es una curva, ¿están de acuerdo? Que no tiene extremos. Pero sí es una curva, ¿verdad? ¿Están de acuerdo todos? Entonces, ¿qué es una curva, profe? A eso vamos. Es que, no, hombre, ya me cambiaron lo que conocía de curva. ¿Es cerrado? No es cerrado, ¿verdad? No es cerrada la imagen. ¿Es claro para todos? Estos puntos son puntos de acumulación del conjunto y no están en el conjunto. Y no es abierto. Tampoco es abierto. La imagen no es abierta. O sea, que el interior de la imagen vuelve a ser vacía. Bueno, no solo no es abierta, son cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es que el interior sea no vacío y otra cosa es que no sea abierto. Pero si el interior es vacío, a menos que sea el conjunto vacío, es un conjunto abierto. No es abierto, ¿verdad? ¿Cómo son los abiertos del plano, Luis Rodrigo? Su interior tiene que ser igual al conjunto. Este punto, ¿es punto interior del conjunto de la imagen de F, Luis Rodrigo? Todos están en la frontera. Cualquier bola que tú te tomes intersecta al conjunto y al complemento, ¿verdad? ¿Lo ves, Luis Rodrigo? Sale. Entonces, definición provisional. Toman una función de un intervalo en R a R2, continua, y es un intervalo tal que la imagen de F tiene interior vacío. Entonces, la imagen de F es igual a un conjunto C, es una curva en R2. Porque claramente la imagen de F está contenida en R2. Ahora, ya tenemos una definición provisional para qué cosa es una curva en el plano. ¿Le suena bien esta definición provisional?
Algo así. ¿Va? Así es, Jorge Luis. ¿Sale? Ahora, ¿qué es una curva en el espacio? Es diferente, ¿no? Esto. Ajá. No, esa definición está bien provisionalmente. ¿Cuál es el problema con la definición de curva en el plano? Que no nos va a servir en R3. Porque miren, no nos sirve la definición anterior. ¿Por qué? Para ya acabar esta parte. Si ustedes toman que el contradominio es R3, por las curvas de plano, ustedes pueden tomar una función cuya imagen es este cuadrado unitario. ¿Cómo es el interior de este conjunto en R3? El cuadrado, sin la frontal. No. Porque ¿cómo son las bolas en R3? No son discos, Son esferas. son esferas. Entonces, no ¿cómo es tienen, el ¿no? interior? Otra vez es vacío. Sí, no tiene. Pero la imagen de F no es curva en R3. Ah, ya. O sea, en R3, pues todos esos puntos son frontera, ¿no? Ajá. Por eso no funciona, ¿está claro? Sí es curva de Jordan, pero no es curva en el sentido ni intuitivo ni formal. Es que cuando te tomas una dimensión más grande, el interior también cambia, ¿no? De Así esa es. imagen. ¿Sale? Bueno, por lo pronto, por lo pronto, tiene que ver con eso, Luis Manuel. Y lo voy a decir ahorita, como ya se me acabó el tiempo, lo voy a decir. Por lo pronto, pedimos que la imagen de F tenga dimensión 1, dimensión topológica. Yo no voy a definir esto porque esta definición es muy complicada. Pero, ¿qué quiere decir que tenga dimensión 1? Pues que se vea como un alambre doblado en R3. ¿Está claro? Y esto nos va a servir para definir curvas en Rn. Así es. O sea que el grosor es 0, como dice Luis Manuel. Intuitivamente, el grosor es 0. Bueno, entonces, ya se me acabó el tiempo. El viernes, vamos a estar trabajando casi todos los ejemplos con curvas en el plano. Ahí la definición ya está más clara. Todo lo del cálculo diferencial, la parte inicial lo vamos a hacer con curvas en el plano y hacia el final del tema
vamos a meternos con curvas en R3. ¿Sale? Pero la mayor parte del temario lo vamos a ver en el plano. Yo espero poder acabar eso a más tardar del sábado en 8 para que esa parte principal del temario sea lo que venga en el examen. Y ya las clases de curvas en el espacio que sea tema extra y quienes quieran entrar a las clases de curvas en R3, perfecto. Pero esa es mi meta, ¿sale? Simón, profe. Va. Pues ya, a morir mañana. Sale, ánimo, échenle ganas, Sale, prof, lindo día. que les vaya bien. Bye, profe, ya no se enoje. No, perdón por los que estaban atrasados con... Hágalo fácil, prof, hágalo fácil.